Análisis profundo de lo que está pasando hoy en Uruguay, la región y el mundo en La Otra Mirada, en la tarde de Oriental. Bien, buenas tardes amigos, es un placer volver a comunicarnos con ustedes como cada miércoles. Hoy vamos a comenzar este tramo de La Otra Mirada con los análisis más importantes de los entresijos que han surgido de la política internacional. Y hay uno que tiene como foco a los Estados Unidos, muchos dirán cuándo no, pero es una noticia muy importante que a veces no está en los grandes titulares, pero que el impacto que eso produce en la economía de Estados Unidos, en su relación económica con el mundo, es de una magnitud que a veces uno no puede llegar a captar o comprender. Para eso nos acompaña esta tarde Carlos Pita, con quien veníamos conversando un poco en lo previo de este tema, y es una decisión de un tribunal norteamericano que dice que el presidente Donald Trump, cuando ha colocado aranceles castigando a ciertas economías del mundo, lo está haciendo al margen de lo que son las leyes norteamericanas, de la Constitución y la ley de los Estados Unidos. Pero Carlos, bienvenido y explícanos un poco más en detalle cuál es el impacto y cómo repercute esta decisión de un tribunal judicial. Con gran sorpresa, estimados oyentes, Leonardo, se recibió la noticia del fallo del Supremo Tribunal Internacional de Comercio de los Estados Unidos, que es una especie de Suprema Corte, pero especializada en el tema comercial. Hay poderes judiciales que tienen máximas autoridades por rubro. Una Suprema Corte que es de derecho penal, otra Suprema Corte que es de derecho de familia, otra Suprema Corte que es de derecho comercial, etc. En este caso, el sistema judicial estadounidense opera así. Este fallo declara que no se ajusta a la Constitución de la República las definiciones que tomó desde que asumió el cargo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a los aranceles, porque invocó una ley que existe desde 1977 en Estados Unidos, que se refiere a que el poder ejecutivo de Estados Unidos, el presidente de la República, la Casa Blanca, para decirlo vulgarmente, puede actuar por sí en situaciones de emergencia nacional. Por ejemplo, cuando hay un huracán que devasta grandes zonas de los Estados Unidos, como el Katrina, para hablar de uno de los más conocidos, ahí sí, invocando ese artículo constitucional, actúa liberando partidas, colocando ayuda humanitaria o destinando recursos, fondos y tropas para asistir a los afectados de una catástrofe. Puede ser eso, puede ser otro tipo de evento. Puede ser otro tipo de evento, puede ser agresiones externas como también, las Torres Gemelas. Exacto. Cuando se produjo ese atentado en el que murieron más de 3.000 personas en menos de unos pocos minutos. El 11 de septiembre del 2000. La cuestión es que esto tiene un impacto fenomenal, digamos, que está por verse cómo lo encausan. El gobierno lo primero que hizo, y tiene derecho a hacerlo, es apelar el pronunciamiento del fallo, por lo cual esto está ahora elevado al Tribunal Federal Supremo de Justicia de los Estados Unidos. Ahí sí sería la Suprema Corte de Justicia de acá. Claro. ¿Sí? Y eso va a llevar un tiempo que no se conoce, en el que o se confirmará o se rectificará el fallo del tribunal. Una de las grandes preguntas que uno se hace es porque en los Estados Unidos ese tribunal, la Suprema Corte de Justicia, se conforma muchas veces con votaciones o designaciones de carácter político partidario, entre conservadores o más moderados, y a veces la correlación de fuerza ha marcado a lo largo de la historia contemporánea de los Estados Unidos fallos que han sido muy polémicos, ¿verdad? En este caso, en este tribunal que también se conforma de la misma manera que la Suprema Corte de Justicia, que es el Supremo Tribunal Federal en Estados Unidos, la votación fue 7-2. Tiene 9 miembros como la Suprema Corte, ¿sí? Y 3 de los 7 que votaron los designó Trump. Para que veas que
no es nada previsible que haya un fallo diferente. Que haya un fallo diferente, como tampoco es confirmatorio, en la Suprema Corte Federal de Justicia de Estados Unidos. Pero esto significa una situación absolutamente generadora de un caos que se va a producir en las próximas horas, días, semanas y meses, hasta que esto se dilucide. ¿Qué pasa si yo soy...? En lo interno, Ajá. en lo interno, genera una situación muy complicada, porque no hay emprendimiento alguno que requiera de inversiones que pueda hacerse sin saber cuáles van a ser los posibles réditos que el mismo... Sí, la rentabilidad que se pueda tener sobre la base de la existencia de estas pautas. Ahora, todas las empresas de Estados Unidos, que son cientos de miles de empresas, es la primera economía todavía, es la primera economía del mundo en términos globales, ya había hecho todas las correcciones en función de los aranceles, que habían finalmente quedado en una cantidad enorme de países de primerísima línea, a pesar de los vaivenes que va, viene, porque Trump ha ido en esto... que te fijo 40, que te lo bajo a 20, que te lo subo a 60. Que te lo pongo a 200, cualquier cosa. La cuestión es que el caos que se avecina en ese sentido, en lo interno, es de muy alto impacto, porque eso va a afectar evidentemente el costo de vida. No se puede además tener una mecánica previsible de cómo se va a desarrollar. Para una empresa, un desarrollo de inversión, un marco de rentabilidad, un marco de sostenibilidad, porque además si yo coloco aranceles y me colocan aranceles, tengo que hacer reducciones de plantilla de personal, puedo afectar un montón de factores que están condicionados a esa lógica de la guerra arancelaria. Afecta directamente, como tú dices, el costo de los productos al final del consumidor, afecta el trabajo directamente. Exacto. Afecta la cantidad de trabajo en una situación en donde Estados Unidos está en uno de los peores momentos de las últimas décadas desde el punto de vista económico, con una alta desocupación, con una inflación importante y con un descontento muy grande por esas razones de parte de la población estadounidense. En general, acá no estamos hablando solo de los que no lo votaron, sino de una cantidad enorme de gente que dice que votó a Trump, que está en contra. En ese contexto, a Estados Unidos le sobrevienen múltiples frentes y contradicciones terribles. Él tiene el frente abierto de Ucrania, que nadie sabe en qué va a terminar eso. Tiene la relación con Europa en el peor momento de su historia, aún de antes de la creación de las Naciones Unidas. Ya no son aliados prácticamente. Ya prácticamente ni se hablan, digamos, en una situación muy complicada de la OTAN y desde el punto de vista económico-comercial también. Y tiene una situación de un mundo multipolar que está planteándole serios problemas. Uno de los problemas que está teniendo Trump es que después de casi 2 décadas y media de abandono de lo que groseramente se denomina, y algunos periodistas lo siguen dominando, el patio trasero. América Latina. O sea, yo no soy patio trasero de nadie. Que quede claro que no lo acepto el término, pero es el que usan ellos. Están viendo que China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de América Latina y al mismo tiempo es el socio en inversiones que más inversiones ha hecho de volumen y de entidad, incluyendo todo tipo de inversiones, desde fábrica de automóviles eléctricos, pasando por obras de infraestructura enormes, puertos, el corredor interoceánico, Atlántico-Pacífico, entre el puerto de Bahía y el puerto más al norte de Perú, como hemos hablado acá, y ahora quiere volver, digamos, y ya eso ha determinado una acción de alto impacto que ahora está muy comprometida. A ver, Carlos, para porque se cayó. Y en ese contexto, lo de Milei,
al final parece que no es 20 millones, sino que son 5 y condicionado a una cantidad de cosas que creo que la Argentina no está en condiciones de satisfacer. O sea, presto 5.000 millones de dólares, pero bajo determinados requisitos y entregando determinadas partes de la riqueza que me devuelvan la inversión que yo puedo hacer, que te pueda cobrar lo que te presté. Y eso no depende de mi ley, sino que depende de muchas cosas. Sobre todo porque en Argentina, si bien el sistema no es estrictamente federal como el de Estados Unidos, en donde hay un gobierno central y después gobiernos estaduales con amplias facultades, los gobiernos de las provincias son los que definen qué inversiones permiten en su provincia. En sus estados en Estados Unidos. Eso serían los estados de Estados Unidos, en Argentina tiene eso. O sea que es muy complejo el panorama, pero vuelve a intentar hacer un gran esfuerzo por tratar de volver a ocuparse de lo que sería su bueno, ahí hay un capítulo que no podemos... tu patio trasero. No podemos soslayar el capítulo con Venezuela. El tema es que en el medio de esta situación, lo de Venezuela parece difícil de entender. Se genera una situación en la que Estados Unidos, por sí y ante sí, a través de su poder ejecutivo, define a un presidente que desconoce como tal, como jefe de Estado de Venezuela, y al mismo tiempo ofrece una cantidad importantísima de dinero por su captura, por quien ayude a capturarlo, y al mismo tiempo dice que es la cabeza visible, junto con sus fuerzas armadas, Maduro, de el cártel de los soles, cuya existencia ningún organismo especializado en el combate al narcotráfico y al crimen organizado sabe realmente si existe como tal, y mucho menos quiénes son las principales autoridades de ese cártel. Es una situación insólita. Pero aparece, el despliegue que hace en el Caribe tiene como justificación combatir el narcotráfico en el Caribe para tratar de impedir que las drogas lleguen a Estados Unidos. Ese despliegue es el más grande de la historia, desde la crisis de los misiles que Cuba hubo con la Unión Soviética en la época de Kennedy y Khrushchev. En 1962. Efectivamente. Y el tema está en que hicieron un despliegue enorme que culminó con la presencia, lo trajeron desde el Medio Oriente, de el portaaviones más grande del mundo, que se estacionó también junto con una flota importante que es mucho más del 10% del total de la potencia naval de Estados Unidos. Y resulta que se acaba de confirmar que en 2 semanas o en 3 semanas el portaaviones, por razones técnicas, se estará retirando del Caribe y estará yendo a la base de Norfolk en Pensilvania. Por las razones técnicas es una buena salida. Entonces, toda esta situación genera una situación de fragilidad, diría yo, de las acciones de Estados Unidos, pero que se culminan con un hecho que sí es quizás, aunque parezca mentira lo que les voy a decir, es quizás el más grave de todos. Hace 2 días, la presidenta Sheinbaum, en una definición por unanimidad de todo su gabinete y del gobierno de México, resolvió desprenderse de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, o sea, de los dólares que había comprado a Estados Unidos, por razones técnicas de seguridad estratégica y de estabilidad económica. Y de fortalecimiento de su moneda. Estamos hablando de un país que es uno de los principales socios de Estados Unidos y que dependía muchísimo de Estados Unidos, tal como Canadá, que integra el viejo NAFTA, ¿se acuerdan? Que hoy es el TEC-MEX, que casi ha desaparecido de la escena, producto de esos aranceles que ahora le cuestionan su viabilidad sus propias jurídica. autoridades jurídicas. Pero el tema es el siguiente: esto se produce ahora
lo de México, en un momento en que en varias áreas del mundo se están realizando acuerdos entre países o grupos de países, el más grande quizás sea el de los BRICS, que reúne a muchísimos países, entre ellos a Rusia y China, además de India, de Sudáfrica, La mitad de de la Brasil, población del mundo. y de Indonesia y de un porcentaje enorme de la población del mundo, que están armando un sistema financiero internacional alternativo al que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Los organismos de Bretton Woods. Y además ahí se impone la moneda del dólar como una moneda de intercambio universal. Y acá Efectivamente. esto va en una dirección diferente. Este sistema se está haciendo sobre la base de que los países que tienen intensos comercios entre sí y además volúmenes muy importantes de comercio, acuerden en qué moneda se realiza la transacción. Y están utilizando otras monedas alternativas al dólar. Estados Unidos tiene la deuda externa más grande del mundo, pero además es hoy la más grande de toda su historia. Hoy llega la deuda externa de Estados Unidos a ser más los intereses que paga por año que el presupuesto total del Ministerio, ahora se llama de Guerra, ¿se acuerdan que le cambiaron el nombre? De Defensa. Ahora es del Ministerio de Defensa. Todo el gasto militar. Imagínense el volumen de la deuda externa. Y cuantificarlo en dólares debe ser una cifra. Es una cosa impresionante. Entonces, Estados Unidos, que desde que se terminó la Segunda Guerra Mundial e impuso la moneda dólar y creó todo este sistema, tenía como gran instrumento, y tiene todavía hoy, el aplicar sanciones en el sistema internacional. Entonces te congelaban tus cuentas bancarias, las tuyas que tienes millones de dólares. Que son más grandes que las de Putin, las de Rusia. El sistema internacional, por ejemplo, o la de cualquier corporación transnacional o multinacional, los grandes capitales. Y en este caso las sanciones, ¿se acuerdan las sanciones a Irán que le habían puesto mucho antes de Trump? Es por ese dominio del sistema internacional y del dólar, que se maneja con el dólar. Le confiscan bienes, le confiscan activos financieros, estén donde estén en el sistema financiero internacional. Eso es uno de los poderes, si no es, junto con el militar, el segundo más grande poder de Estados Unidos para ejercer hegemonía. Ya la está perdiendo a pasos acelerados, cada vez más, y esto es un empujón que puede llegar a ser terriblemente fatal para los intereses de Estados Unidos. O sea, yo lo que quería decirle es esto. ¿Por qué cuento toda esta situación? Porque si a eso le sumamos que Rusia y China han ratificado hace 48 horas su total apoyo a Trump, a la soberanía de Venezuela. ¿Sí? Vamos a entendernos. Acá yo no tengo nada que ver, ni simpatizo, y no sé si es legítimo o no el gobierno de Maduro en Venezuela. Como tampoco tengo la más mínima idea si es cierto que la oposición ganó, porque ninguno de los dos mostraron las actas de todos los circuitos. Ninguno de los dos. Ni el de la oposición, que apoyaba a Corina Machado, vaya Premio Nobel de la Paz, que se mandó la Academia Sueca. La institución. Sí, la Academia Sueca. Nobel, Dios mío. Y esta situación está generando, bueno, una división enorme desde el punto de vista estratégico y táctico de qué hacer. ¿De qué hacer? Porque parecería que Venezuela está con una cantidad de armas y de sistemas de inteligencia y de sistemas de interceptación de las más modernas del mundo.
suministradas por Rusia. Por Rusia y por China. Y por China. Lo que abre un escenario completamente inesperado. El dibujo que yo quería hacer es que hay algunos destacados catedráticos, muy pocos, ¿no? Pero los hay, acá también, en Uruguay, que sostienen que no estamos ante una pérdida de la hegemonía de Estados Unidos y que no está conformada un orden multipolar. Yo afirmo que la hegemonía de Estados Unidos está en decadencia desde principios del siglo XXI, el siglo que estamos viviendo, o sea, hace 25 años que está en decadencia, y que la multipolaridad lleva ya 2 lustros y medio conformándose. Y estos elementos que hemos analizado rápidamente y en conjunto permiten afirmar categóricamente que el mundo se dirige y ya es realmente un mundo multipolar. Pero son 3 factores muy importantes, Carlos. El primero, que hay un pronunciamiento de la justicia norteamericana que cuestiona la legalidad de los aranceles que Trump le coloca a distintos países del mundo. Un tema que va a ser dirimido ahora por el propio sistema judicial norteamericano, que establecerá si fueron correctos o no. Los países que recibieron los aranceles ahora le van a decir a Estados Unidos, y bueno, ¿de qué arancel me estás hablando si tu propio sistema judicial te está cuestionando la legalidad? ¿Qué es lo que debe hacer con esto? Por otro lado, la situación de Venezuela emerge como un factor donde está empezando a entender, parece, Estados Unidos, que una confrontación abierta lo puede implicar en un combate mucho más complejo con socios estratégicos como son China y Rusia, peleando por la hegemonía mundial con los Estados Unidos, lo que implicaría elevar el conflicto a lugares absolutamente inesperados. Y el tercer elemento, México está buscando su independencia económica, la moneda norteamericana decae, los BRICS se rearman y el mundo se recompone. Pero se recompone todavía en una especie de crujido que no sabemos cuándo va a empezar a cuajar un escenario más o menos claro. ¿Cuál es un poco tu mirada frente a eso? Yo tengo la sensación de que Estados Unidos, en su política imperialista contemporánea, yo diría trumpista, ha reaccionado como dándose cuenta de esa caída, asume ante ella una actitud negacionista pública, es lo que sería el negacionismo, lo que quiere decir exactamente la palabra, sí. Y se va retirando, entre comillas, se trata de retirar, entre comillas, de distintos conflictos, dejando colgados a aliados históricos, como Europa y la Unión Europea, con respecto al tema de Ucrania y Rusia, lo que implica un reconocimiento que Rusia va a seguir teniendo un papel muy importante. Y al mismo tiempo, China está en una carrera que empezó cuando los propios Estados Unidos indujeron a los gobernantes chinos a abrirse al capital extranjero. Ajá. Pensando que la adopción del capital presente en el gigante asiático iba a propiciar o a facilitar un cambio de régimen y se podía integrar esa enormidad de país, por la cantidad enorme de gente y por su superficie también, a lo que sería el sistema capitalista global dominante de Occidente. Eso no sucedió así. China estableció un sistema en el que tiene una alta participación el gobierno del Estado Nacional Chino, de la República Popular China, en las actividades de los capitales transnacionales que se instalaron allá. Fue creando además empresas aprendiendo del uso de esas tecnologías de las empresas que vinieron desde el exterior, eran multinacionales que ahora se llaman transnacionales porque ya son de todo el mundo, digamos. Sí, además no están integradas por un solo paquete de capital accionario de una sola nación. Tienen capitales de muchos lugares que llegan y conforman esos consorcios enormes. Entonces,
allí China logró ese famoso milagro, que fue un milagro único en la historia del mundo, en donde en menos de 20 años, un país que tenía un ingreso per cápita de menos de $1.700. Imagínate. Sacó a muchos cientos de millones de personas de la pobreza y de la indigencia y los llevó a vivir a un nivel de lo que ellos mismos en sus documentos explican, y cuando hablan contigo te explican los diplomáticos chinos y los dirigentes chinos, como una clase media modestamente acomodada. Eso lo hemos hablado ya, y es hasta cómico el término, porque acomodada quiere decir no que se hayan acomodado porque eran amigos de alguien o de cuál. No, que era en el sentido las de que condiciones de vida mejoraron notoriamente. Razonablemente, y su vida es... tienen confort, tienen acceso a muchas cosas que antes no tenían. A algo que va mucho más allá de los bienes elementales o imprescindibles, y tienen su apartamento, tienen su vehículo, tienen sus hijos en la universidad. Estableció un sistema fantástico China de becas de cientos de miles de estudiantes. De millones, no de cientos de miles. No, pero cientos de miles de becas para mandar, la mayoría, casi todos van a las universidades chinas, pero en ese periodo, cientos de miles de becas para las mejores universidades del mundo. Sí. Para mandarlos a alguna de las 10 mejores universidades del mundo. En Occidente estoy hablando. Esos jóvenes, con sus grados y posgrados adquiridos en Harvard, en Oxford, en Cambridge, en Cambridge, en donde se te ocurra, de las 10 más calificadas, hoy son profesores, catedráticos, docentes de las universidades. Además con una riqueza de contenidos que le ha permitido profundizar lo que fueron aprendiendo, desarrollar nuevas prácticas, aumentar los niveles de exigencia y de conocimiento en todas las áreas, en lo científico, en lo técnico, en lo cultural, en el desarrollo del país en muchos niveles, ¿no? Efectivamente, tan es así que hoy, si lo medimos económicamente, el Producto Bruto Interno de China es inferior al de los Estados Unidos. Pero si le corregimos por una palabra una frase que están acostumbrados a escuchar nuestras amigas y nuestros amigos oyentes, que es corregido por el poder de compra, o sea, ¿qué compras con lo que ganas? Sería la primera economía del mundo. Es el principal mercado del mundo. Tiene un avance tecnológico, cultural, productivo, es el principal productor de bienes del mundo. Claro. Es el principal mercado de consumo de bienes del mundo. Es un avance científico-tecnológico de primera, le lleva la delantera a Estados Unidos en varios rubros de primerísimo y recordemos nivel. solamente la tecnología que usamos con los celulares, las 5G, las 4G y las 5G son invenciones chinas. El 90%, esas carreteras de la comunicación con una velocidad extrema son invenciones que ellos han traído al mundo. El 90% de las tierras raras con las que se producen los semiconductores están en China. Las vende China. Lo que quiero decir es que, respondiendo a tu pregunta, contundentemente te digo que estamos en un mundo multipolar. No es que se esté armando, ya lo es. Falta que se terminen de perfilar que la arquitectura quede definitivamente distintos diseñada. Sectores del mundo. Exacto. Por ejemplo, yo me acuerdo del Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico, en la época de Obama se empezó a trabajar mucho, y después lo siguió trabajando Biden en su política exterior. Era un acuerdo para tratar de que la economía de Estados Unidos pudiera competir con la economía china en Oriente. Y ahora acabamos de entrar como país
gracias a la gestión del gobierno. Yo te iba a decir que eso lo dejemos para el próximo capítulo tuyo sobre el final del programa, porque quiero que hablemos de la importancia del Transpacífico. Y el Transpacífico ya no se llama más Transpacífico, es un adelanto para después. Se llama Acuerdo de Libre Comercio Internacional Transpacífico Progresista. Bueno, ese cambio es importante. Ahora, Carlos, te propongo ir a una pausa. A la vuelta de la pausa vamos a tratar algunos temas con legisladores, que tenemos una agenda muy importante. Hubo declaraciones del presidente Orsi muy sorpresivas hoy sobre la figura de Bukele. Y también hizo un análisis sobre lo que significa para la izquierda la mano dura. Antes era convivencia, dijo, ahora es represión, pero también es seguridad pública con convivencia. Y dijo que el modelo de Bukele es un modelo que no se puede descartar. Es un cambio, un giro que yo creo que ha tomado de sorpresa a mucha gente. Pero ya venimos después de la pausa. Estás escuchando La Otra Mirada con Mariela Cigarán.